Bueno, continuamos en la tarde de María de Lirio, en la tarde de T5 satelital, en este día tan especial que estamos viviendo los argentinos, en un aniversario más, el 205 aniversario de la independencia nacional. Y en esta tarde, en el marco del Día de la Independencia Nacional, vamos a tener una comunicación con Buenos Aires. Nos comunicamos con el señor Roberto Elizalde, historiador, columnista del diario La Prensa, actualmente vicepresidente de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, entre otras membresías en diferentes cuerpos académicos, en diferentes organizaciones de investigación científica, que lo hacen un gran investigador de la historia argentina. Por lo tanto, hoy quisimos convocar al señor Roberto Elizalde y a establecer esta comunicación desde Buenos Aires para conocer los secretos de la Casa Histórica de Tucumán, de esa hermosa propiedad que perteneció a doña Francisca Bazán de Laguna y que hoy es patrimonio de todos los argentinos. Roberto, te recibimos desde Corrientes, desde T5 satelital, el canal federal de la provincia de Corrientes. Bueno, muchas gracias Alexis por la invitación. De algún modo, además de agradecer la invitación, hace tiempo que estoy invitado a ir por distintas razones, porque debo dar una conferencia para incorporarme al Instituto de Investigaciones Históricas de Corrientes, del cual tengo el gusto de ser miembro correspondiente, así que esto también es una buen motivo para encontrarme, para saludar a todos los queridos colegas y amigos. También estoy invitado por unos amigos, los Guillén, también, así que tengo unas cuantas invitaciones para ir y las voy a cumplir después que termine todo esto. Si Pero Dios creo quiere. que es importante el tema de la Casa de Tucumán, que bien lo decís, porque si hay algo que está en la memoria de los argentinos y que ustedes en Corrientes lo respetan muchísimo, es el patrimonio. Así es. Y con respecto al patrimonio, hay algo que está desde la más tierna infancia en todos. No debe haber chico que no haya dibujado el Cabildo la Casa de Tucumán. Claro. Incluso el trabajo que daban columnas salomónicas para hacerlas, ¿cierto? Si no tenías buena mano para el pincel o cosas así. Entonces, eso se ha grabado en la memoria desde siempre. Pero claro, nosotros tenemos una conciencia de patrimonio que quizás, con suerte, podemos hablar de los últimos 50 años en forma seria y efectiva, y cada vez más seria y más efectiva. Antes eso no existía. O sea, no podemos culparlo a Torcuato de Alvear porque mutiló el Cabildo, porque así pasaron con muchas cosas, ¿no es cierto? Porque había otra visión de la arquitectura, de todo, y eso empieza después. Y la Casa de Tucumán es un signo acabado de lo que representó en su momento. Tucumán, ahí vemos la casa, Tucumán tenía apenas 6.000 habitantes. La iglesia matriz estaba cayendo, no había iglesia donde se podía realizar ni local, el cabildo era imposible. Y entonces se consiguió esta casa de doña Francisca Bazán de Laguna, una mujer que había nacido en 1740, o sea, tenía 76 años para la época. Imagínense 76 años de 1816, deben ser como 105 de ahora, ¿no? Muy, muy longeva la señora. Y bueno, y eso lo hizo su hijo, que era cura, y alguien más de la familia, que tuvo la buena voluntad y la disposición y el trabajo de arrendar esa casa. ¿Y por qué? Porque era la casa más cómoda, más grande que había. Los congresales se iban alojando donde podían, en algún convento, en alguna casa. Entonces, ese edificio, que se entraba por esa puerta histórica, por ese zaguán, y daba un gran patio, ese gran patio tenía
una serie de puertas por la galería que apenas se terminaba de cruzar el zaguán se encontraba. ¿Y qué eran esas puertas? Locales, oficinas, que se alquilaban para el comercio o tiendas. Y después ese patio estaba cruzado por ese edificio histórico, un gran edificio. Ustedes lo habrán visto incluso que es una tradición de la vieja arquitectura. Generalmente los departamentos antiguos, yo mismo vivo en un departamento que tiene 100 años y al cual se le hizo alguna modificación, porque generalmente el comedor era mucho más grande que el living. Los ambientes estaban todos cortados por una puertita, pocos ambientes se abrían con puertas grandes. Bueno, y entonces ahí había una gran sala, que era el comedor, y una pequeña recepción antes que había, otra sala, más pequeña, y entonces se tiró abajo esa pared y se hizo la gran sala, desde donde sancionaron los congresales de Tucumán, desde el mes de marzo de 1816, del 24 de marzo de 1816, en que se inauguran las sesiones del Congreso. Y es interesante este edificio. ¿Por qué también? Porque se buscaba una casa grande en la cual hay muchas cosas que lamentablemente no quedaron. No hay demasiadas memorias del Congreso de Tucumán. Me refiero a memorias testimoniales. La única memoria que existe de lo que pasó el 9 de julio es de un extranjero, un señor que se llamaba Graner. Y este señor era un sueco, que había venido enviado por el príncipe Bernadotte acá, y era una especie de espía, bueno, de agente, de esos que andaban investigando. Recorriendo el mundo, a ver si podían enganchar. Y esos personajes curiosos. Bueno, y él estuvo ahí de casualidad y dejó la narración de lo que fue el Congreso ese día, de lo que fue la jura y después de lo que fue la ceremonia popular que se hizo el 25 de julio, ¿no? Y de la jura de los funcionarios. Y el valor que tiene esta casa, el Congreso vuelve a Buenos Aires, y esta casa queda en el tiempo, queda olvidada, pasa a poder de una rama de las hijas, una hija de esta señora de Laguna, se había casado con Zavalía, queda en poder de la familia Zavalía, y nunca se le dio demasiada importancia como tal al edificio, que está sobre la calle que ahora se llama Congreso, al número 151, a 150 metros de la plaza y sobre el costado de la iglesia matriz. Es en una perfecta ubicación. Y es el prototipo de las casas de la época, de la arquitectura de la época, de la cual hay algunos fenómenos que son conocidos o relativamente parecidos, como la casa de Sobremonte en Córdoba o la de Mendiolaza en Salta. Bueno, esa casa histórica, como decimos, con ese zaguán, con ese patio, fue propiedad después de los Zavalía. Y esa sala de la Junta se conservó, como decimos, durante muchos años. Pero en 1861, Gertrudis de Zavalía elevó una nota al gobierno, porque a ella le pedían pagar el impuesto de la contribución directa. La contribución directa era un impuesto que se pagaba por la propiedad que uno tenía, ¿no es cierto? Entonces, ella dice: Gertrudis de Zavalía, de esta ciudad, ante vuestra excelencia respetuosamente expongo que por ley de contribución directa están exceptuados los templos en que se rinde culto al Ser Supremo como era regular. Pero existe en esta ciudad un santuario que, a causa de las perturbaciones políticas, 1860, estamos hablando de Cepeda, Pavón, por un lado Buenos Aires, por otro lado el resto de la Federación, y las luchas intestinas que había en las provincias, a cargo de una familia decaída de su fortuna, que lo conserva intacto con religión. Hay también fundada razón para que esté comprendido en aquella excepción, o sea, lo considera el santuario cívico. Qué linda analogía. Me refiero, señor, a la casa monumental de nuestra propiedad,
donde se juró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de Sudamérica. La conservamos en la misma forma que tuvo en aquella época memorable de la historia argentina, esperando que la nación recoja bajo su amparo y consagre a la veneración de las generaciones venideras ese recinto glorioso, privándonos del provecho que su transformación nos ofrece. Por esta consideración, no le parecía equitativo tener que pagar ese impuesto. Bueno, el doctor Tiburcio Padilla, apellido ilustre en Tucumán, diputado, presentó un proyecto para la conservación de la casa histórica y destinarla a oficinas del gobierno en 1868. Y ese proyecto fue defendido al año siguiente, nada más ni nada menos que por Mitre, que decía: no hay deber más sagrado para los pueblos que esa religión de los grandes recuerdos de la patria, recordar la memoria de sus grandes hombres, de los objetos que les pertenecieron y de las habitaciones durante sus vidas, de aquellos lugares en que pasaron las grandes escenas de la historia contemporánea y antigua, que siempre eso es un deber moral de los pueblos. Y así en 1869 se autoriza por ley del 15 de septiembre el Poder Ejecutivo para adquirir en 810.000 pesos la Casa de la Independencia. Y el Poder Ejecutivo se iba a hacer cargo del mantenimiento de esa casa. Pero nada se hizo hasta 1874, en que se le abonaron 25.000 pesos fuertes a los dueños, y el 9 de junio de ese año se comenzó, digamos, con la posesión, se trató el decreto para repararla, pero pasaron muchos años para que de nuevo se hiciera esa reparación. Y en 1890, Estanislao Ceballos, que era director del Correo y que ahí estaban las oficinas del Correo, pide una partida por esto, porque dice el horror en el que está la casa. Ahí están pasando una foto muy curiosa. Esa foto la sacó un aficionado, un fotógrafo que había por los 1860 y pico en Tucumán. Y el que está sentado ahí es el hijo de él. Y el señor que está al lado, que ven sentado al lado, es el carrero, el que manejaba el carro donde llevaba todos los equipos de fotografía, que no eran como ahora un celular que nos permite captar cualquier buen momento, un momento interesante. Bueno, y ya se preocupaba de eso Estanislao Ceballos, como les dije, y Carlos Pellegrini después, que designa una comisión compuesta por Ángel Justiniano Carranza, por Tiburcio Padilla y por Alurralde, una serie de tucumanos, entonces, que dicen que se tiene que retirar ese edificio, de ese edificio el Correo. Y finalmente quedó abandonada la casa de Tucumán, semidestruida, hasta que llega un presidente tucumano, como era Julio Roca, y decide entonces empezar esa obra. Y ahí se tira abajo toda la casa. Lo único que se conserva es el Salón de la Independencia, al cual se le hace un gran templete, muy al estilo francés, a lo que se había usado, a los pabellones que se hacían para las grandes exposiciones, que se montaban y desmontaban, y se hace eso para conservar ese salón. Se hacen unos bajorrelieves, que los hizo nada más ni nada menos que otra eximia tucumana, Lola Mora, y así está la Casa Histórica hasta 1940, en que la Comisión Nacional de Museos, creada en aquel momento y presidida por ese gran historiador que fue Ricardo Levene, decide hacer una, con la experiencia que había tenido con el Cabildo de Buenos Aires, de hacer una reconstrucción en realidad, porque salvo la sala histórica, el resto ha sido reconstruido con las mejores normas y con los materiales que se pudieron conseguir de la época, es reconstruida toda la casa por la obra del arquitecto Busquiazo, que es lo que conservamos hasta el presente. O sea, esa es la historia de un patrimonio que ya a 53 años, antes de los 50 años, a 47 años, 28 años, por ahí, más o menos, o algo menos, de la Declaración de la Independencia, la señora de Zavalía hablaba de un santuario histórico. Y eso tiene mucho que ver con lo que, con todo esto, que es preservar ese pasado.
y del cual realmente ustedes en Corrientes tienen que estar orgullosos. Roberto, realmente Porque un sé placer. cuánto se preserva ese pasado, cuánto afecta y esa tradición, y realmente esa tradición y esas cosas son como la a un árbol para la historia y para la patria, lo alimenta desde abajo y permanentemente. Así que creo que esta recorrida rápida que hemos hecho por esa sala histórica, donde esos hombres que realmente se jugaron en aquel momento, que no era fácil hacerlo, en esa patriada, porque cuando estos hombres hicieron la firma de la Declaración de la Independencia, es algo que, si uno lo piensa, esta gente hizo una locura, hizo algo, eso sí que fue un gesto de abnegación, de negarse a sí mismo, porque era el peor momento histórico que podía existir. Venía una expedición desde España, que finalmente no llegó a Buenos Aires, que fue a Venezuela, donde terminó con los levantamientos a mando de Morillo, que fue terrible lo que pasó en Venezuela. Estaba el norte, el ejército quería venir, y el pobre Güemes, y lo poco que daba de los gauchos del ejército, del auxiliador del Perú, o del ejército del norte, trataban de defender esa frontera. Estaban los problemas de los portugueses, estaba por otro lado los que invadían la banda oriental y querían seguir avanzando. Teníamos el problema de los chilenos con el ejército realista y el pobre San Martín armando el ejército en Cuyo. O sea, todo eso era la peor situación para hacer eso. Y sin embargo, ellos fueron capaces de ese acto de grandeza, de ese acto tan responsable para la historia y tan irresponsable en ese momento casi para su propia vida, ¿no es cierto? Y es lo que queremos recordar hoy, pienso, y nos unimos en este programa, que de algún modo estamos haciendo un federalismo, porque está Buenos Aires, está Tucumán, está Corrientes como anfitriona, y ellos hicieron lo que decía Borges en el sesquicentenario. ¿Quién es la patria? ¿Quién es la patria? Esa estatua muda que no conocemos, es eso, sí es todo eso. Pero también la patria somos todos nosotros, dignos herederos de aquellos hombres, que es lo que debemos tratar de ser, Alex. Roberto, quiero agradecerte enormemente estos minutos que nos regalaste y esta información y esta investigación tuya tan pormenorizada, tan detallada, con una cronología perfecta de los acontecimientos que nos ha permitido recorrer como en una hoja de ruta la historia de la Casa Histórica de Tucumán, de esa bellísima propiedad que hoy es patrimonio, como decíamos, de todos los argentinos y que es el símbolo de nuestra independencia. Gracias, Roberto, por estar en contacto con nosotros. Te agradecemos profundamente desde Corrientes. Te esperamos en Corrientes para que cuando puedas visitarnos serás bienvenido, por supuesto, en nuestra tierra y, por supuesto, escucharte es un placer. Gracias, Alexis. Bueno, combinaremos hasta que podamos ir, combinaremos alguna vez. Siempre tendremos temas para hablar. A ver si lo escuchamos. Buenas tardes. Feliz Día de la Patria a todos los oyentes. Gracias, Roberto. Feliz Día de la Independencia para todos. Ahora hacemos una pausa muy breve y ya nos despedimos con Gaby del programa de hoy, de este programa especial en una jornada muy emotiva para los argentinos, como es el Día de nuestra Independencia Nacional. Seguimos en T5 Satelital.